Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 8. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? El tema que vamos a estar considerando se titula ¿Cómo en Pentecostés? La palabra Pentecostés significa quincuagésimo, la cual hace referencia a una de las varias fiestas del pueblo judío. Esta se celebraba 50 días después de la Pascua y por eso se llamaba Pentecostés o quincuagésimo, que quiere decir 50. También se le conocía como la fiesta de las semanas o la fiesta de las cosechas. La fiesta de Pentecostés era un día de acción de gracias que marcaba el final de las cosechas. Para los judíos era un día sagrado, era un día santo. Los judíos ofrecían 2 hogazas de pan hechas con trigo nuevo y 2 corderos de 1 año de nacidos como ofrenda de acción de gracias. Era un día de fiesta en que se alababa a Dios por su bendición y por su provisión en las cosechas. Antes de la llegada de Pentecostés, como lo narra Hechos capítulo 1 en el versículo 3, Jesús estuvo con sus discípulos durante 40 días y luego ascendió al cielo. 10 días después de la ascensión, es decir, a los 50 días, llegó el cumplimiento de la profecía de Joel y llegó el tiempo en que las palabras de Juan el Bautista se estaban haciendo una realidad. Si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 1, en el versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿En qué consistía esta promesa? Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo ¿dentro de cuánto? Dentro de no muchos días. Es decir, que a los 10 días, o sea, el día de Pentecostés, se cumplió la promesa del Padre. En ese día, reservado para alabar al Señor por parte de su pueblo a causa de las cosechas, el Señor comenzó a cosechar las almas perdidas de este mundo. Precisamente el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, el Señor va a hacer una gran cosecha de almas. Solamente nos toca a nosotros ver esta fiesta gloriosa y aprender algunas lecciones acerca de ella. Aquel día sucedieron cosas asombrosas, cosas maravillosas. Muchos incluso que leen Hechos capítulo 2, pues han caído en errores terribles precisamente por no ignorar lo que es importante en el pasaje. Hoy en día usted va a encontrar iglesias en muchos lugares
que piensan que están recibiendo el mismo don que los apóstoles de hablar en otras lenguas y de hacer señales milagrosas. Eso no es lo que enseña el pasaje. Las lenguas no fueron el milagro principal ese día. Las lenguas fueron más bien una herramienta que se utilizó para cumplir el propósito de convertir a las almas a Cristo. Así que las lenguas no fueron el milagro. Las lenguas nunca fueron dadas como una señal a la iglesia. Es cierto que ahí dice en el texto bíblico, en Hechos capítulo 2, en el versículo 4, que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero ese evento, ese milagro, ese poder no fue dado, no fue prometido a la iglesia. La realidad es que eso fue prometido precisamente a los apóstoles para que fuese una señal para demostrar que ellos venían de parte de Dios para con los judíos. Es interesante que las lenguas se mencionan en el libro de los Hechos cuando se introduce un nuevo grupo de personas en la iglesia, en Hechos capítulo 2. Luego se mencionan en Hechos capítulo 8 cuando los samaritanos son alcanzados por el evangelio. Luego se mencionan otra vez en Hechos capítulo 10 cuando los gentiles son alcanzados por el evangelio. Y luego finalmente en el capítulo 19 de Hechos cuando algunos discípulos de Juan el Bautista son alcanzados por el evangelio. Solamente en esos días se usaron las lenguas. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, capítulo 10 y capítulo 19. En todos los casos fueron usados como una señal para confirmar la palabra del evangelio ante los judíos. Por otro lado, las lenguas fueron diseñadas para que los judíos supieran que iban a ser juzgados por su desobediencia al evangelio. Desde el Antiguo Testamento usted va a ver ese patrón. En Isaías capítulo 28, en el versículo 11, ahí se profetizó precisamente acerca de esto como una señal de juicio. Dice la palabra de Dios y leemos Isaías capítulo 28 en el versículo 11. Dice ahí la escritura, Isaías capítulo 28 versículo 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Dice ahí Isaías que iban a hablar, ¿qué cosa? Con lengua de tartamudos, con extraña lengua. Porque cuando uno oye otra lengua que no es la de uno, pues se oye raro, se oye como tartamudos, como cosa rara. Yo no me explico cómo se entienden con ese lenguaje. Cuando yo oigo que hablan los árabes o los chinos o los japoneses, digo, ¿cómo es que se entienden con esa cosa, verdad? Pero se entienden perfectamente bien. Bueno, acá lo que está diciendo Isaías es que iba a venir un pueblo a conquistar al pueblo de Israel y que vendrían hablando una lengua de tartamudos, una extraña lengua, que era el idioma de los caldeos. Entonces, las lenguas para los judíos era una señal de juicio, de castigo. Una vez cumplido el propósito de las lenguas, ya sea para juicio, ya sea para hacer una señal ante los judíos de que los apóstoles eran mensajeros de Dios, entonces las lenguas cesan, se acaban, ya no sirven más, es una herramienta nada más. El hecho es que no se pueden duplicar los eventos profetizados por Isaías, ni tampoco los eventos ocurridos en Hechos capítulo 2. Como dije, algunas denominaciones religiosas quieren duplicar lo que pasó en Hechos, pero no se puede duplicar, eso no es posible ni se ha prometido hacerlo. Por ejemplo, vamos a suponer que yo no conozca bien la Biblia y que yo lea Hechos capítulo 2 y diga, hermanos, tenemos que buscar el hablar en lenguas como en Hechos capítulo 2. Bueno, ¿cuál es el problema? Que si yo conociera la Biblia, leería con cuidado lo que dice el capítulo 1 en el versículo 3.
Dice ahí, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿A quiénes? ¿A quiénes se presentó vivo? Bueno, el contexto explica en el versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, ¿a quiénes? A los apóstoles que había escogido. Entonces la promesa del Padre de hablar en lenguas el día de Pentecostés no era para todo mundo ni para todas las iglesias, sino que fue algo prometido a los apóstoles que él había escogido. Otro detalle importante es lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. En otras palabras, la promesa del Padre de hablar en lenguas el día de Pentecostés era exclusivamente para cumplirse en la ciudad de Jerusalén. Entonces, si yo leo Hechos capítulo 2 y quiero duplicar eso para nuestro tiempo, no se puede. ¿Por qué? Porque tengo que estar en Jerusalén y tengo que estar dentro del periodo de tiempo que Jesús indicó, dentro de no muchos días. Es decir, el día de Pentecostés del año 33. Ahorita estamos aquí en El Paso, Texas, en el año 2024. No corresponde. No puedo yo estar esperando la promesa del Padre en El Paso, Texas, porque eso era para Jerusalén. No puedo estar esperando la promesa del Padre de hablar en lenguas en 2024, porque eso era para el año 33. Era para el día de Pentecostés de esa fecha. Así que eso no puede ser duplicado. Puede ser imitado, eso sí, porque las iglesias lo imitan, pero no puede ser duplicado. Eso no es posible. Ahora bien, aunque no podemos duplicar los eventos milagrosos del día de Pentecostés de Hechos capítulo 2, sí podemos duplicar las condiciones que existían entre el pueblo de Dios en ese día. Podemos ver al Señor moverse entre nosotros con poder y gloria en estos días, tal como se movió en esos días. Cuando creamos una atmósfera como la que existía en la iglesia en ese día, entonces veremos moverse con poder al Señor en nuestros días. Pero para eso necesitamos crear la atmósfera que existía en ese tiempo. Necesitamos la misma convicción, la misma fe. Una de las características sorprendentes de la iglesia primitiva en el día de Pentecostés es que dice el pasaje que estaban, ¿qué cosa? Dice el versículo 1 del capítulo 2, vea una de las características. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban qué? Todos unánimes juntos. Vea, eso implica una atmósfera, una condición. Estaban unánimes juntos. La palabra unánime significa tener una misma alma, tener un mismo sentir, una misma mente. Cuando las iglesias no tienen esa misma mente, cuando no jalan parejo, cuando no son unánimes, imposiblemente van a producir esa atmósfera que existía en ese tiempo. Estos primeros discípulos estaban unidos ¿en qué cosa? En su deseo de buscar el rostro del Señor. La unidad fue la tarjeta de presentación de la iglesia primitiva. Y también debería marcarnos a nosotros como iglesia local. Si queremos la presencia y el poder del Señor hoy en día, entonces la iglesia local tendrá que caminar en unidad, como un solo cuerpo, hermanos. Necesitamos movernos para que Dios se mueva, porque cuando nosotros nos movemos, Dios se mueve, y cuando nosotros obramos, entonces Dios obra. Cuando amamos, Dios ama. Cuando obramos, Dios obra también. Pero cuando no obramos, cuando no amamos, cuando no hacemos nada, entonces ¿qué esperan que Dios haga? Nada. Para que esto suceda, debe haber unidad entre el pueblo de Dios.
ustedes deben estar perfectamente unidos, con una misma mente. Unidad no es nada más creer lo mismo. Aquí estamos unidos porque creemos las mismas doctrinas. Bueno, eso no necesariamente es unidad. Eso es simplemente que creemos lo mismo. Pero la unidad implica moverse hacia la misma dirección, moverse al mismo tiempo, estar organizados, concertados, como las orquestas en un buen concierto. Precisamente la palabra concierto quiere decir eso, unidad perfecta. Que es un concierto, es un conjunto de músicos que tocan de manera sincronizada y adecuada para que produzca una buena melodía. Pero si cada músico hiciera lo que se le pega la gana o lo que quiera, eso no va a ser un concierto, eso va a ser un desastre. El baterista tocando una cosa por allá, el guitarrista tocando otra cosa por allá, el de la trompeta tocando otra cosa por allá, el cantante cantando otra canción que no es la que iban a cantar, y se hace un desastre. No, tiene que haber ¿qué cosa? Concierto, tiene que haber armonía entre todos los músicos para que eso se escuche bien. La iglesia tiene que ser como una orquesta, donde haya unidad, donde haya armonía. Armonía no significa que no haya ruido. Armonía significa que las cosas caminan adecuadamente como deben de caminar. Vamos a mostrar los caminos en el que se unió la iglesia primitiva. Debemos buscar la unidad como en Pentecostés. Como en Pentecostés, debemos estar unidos en propósito. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 4 y el capítulo 2 versículo 1. Fíjese bien. Dice Hechos capítulo 1 versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Bueno, aquí tenemos la unidad en propósito. Nótese que dice que estaban juntos. Y así continuaron juntos. ¿Ven? ¿Ya lo leyeron ahí? Ahí está claro. Versículo 4 del capítulo 1. ¿Ya lo notaron? Dice ahí, y estando juntos. ¿Cómo estaban? Juntos. ¿Ve? Es lo que dice 1:4. Pero pasa el tiempo, ¿y qué dice el capítulo 2, versículo 1? Que estaban todos unánimes juntos. ¿Ven? 1:4 estaban juntos, capítulo 2, versículo 1 estaban unánimes juntos. Ellos estaban esperando juntos. Esto nos dice que ellos tenían un mismo propósito. ¿Qué están haciendo aquí? Si yo fuera al año 33, al día de Pentecostés ahí, y los encuentro juntos, y les voy a decir, ¿qué están haciendo aquí? Todos van a responder la misma cosa. Van a decir, estamos esperando el cumplimiento de la promesa. Todos estaban esperando lo mismo. Ese es el distintivo que cada iglesia local debe tener. Pablo dijo en Filipenses capítulo 1 en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis, ¿qué cosa? Que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Cómo la iglesia debe comportarse? ¿Cómo los santos deben comportarse con respecto al evangelio? Deben estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. La unidad es crucial. Pablo nos llama a luchar juntos, como aquellos atletas que en pareja buscan tener la victoria ante otros gladiadores. Cuando Pablo escribió esto, está pensando en los gladiadores en la arena. En los gladiadores a veces iban por parejas y cada uno traía cierta habilidad, traía un arma, traía cierta fuerza,
cierta sabiduría, cierta inteligencia, y tenían que combatir unánimes para poder salir con vida de ese combate. Bueno, en palabras modernas, Pablo está diciendo que como iglesia debemos ser un equipo. Debemos tener el mismo sentir y trabajar juntos para la gloria de Dios. Esto significa que cada uno de nosotros debe estar dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios, porque si hay algunos que no tienen ese propósito al estar aquí, entonces jamás podrán luchar juntos ni tener un mismo sentir. No se puede. Una casa dividida, un reino dividido, una iglesia dividida, no funciona. La Biblia dice que cada uno de los que somos miembros de una iglesia local tenemos funciones diferentes. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 7 en adelante. Dice ahí Pablo, hablando de los miembros de una iglesia local, tenemos funciones diferentes. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante. Dice ahí la escritura. 1 Corintios 12, 7 en adelante. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Ven? ¿Qué significa eso? Que en la iglesia todos tenemos funciones y capacidades diferentes. No podemos tener la misma capacidad ni la misma función. Tenemos diferencias que trabajan con una misma finalidad, por el bien del cuerpo, por el bien de la iglesia. Es como nuestro cuerpo humano. Todos los miembros son distintos con diferentes capacidades. Por ejemplo, las manos no tienen ojos, no pueden ver, ellas no miran nada. Si usted cierra los ojos y quiere ver una película con la mano, no se puede, ¿verdad? No se puede. Usted prende el televisor, cierra los ojos y le hace así, no va a ver nada. No se puede, ¿ven? No puede ver con las manos. Pero hay cosas que los ojos no pueden hacer, que las manos sí pueden hacer. Por ejemplo, tomar una cuchara para alimentarse. Nadie podría tomar la cuchara con sus ojos. Sería una cosa extraña y para verla en el circo solamente. Que usted diga, voy a comer una sopa caliente y vaya a agarrar la cuchara con su ojo y alimentarse. Eso no se puede. Para eso están las manos. ¿Ven? Pero todo lo que hace la mano y todo lo que hacen los ojos lo hacen para beneficio ¿de quién? Del cuerpo. De la misma manera, como iglesia todos tienen diferentes capacidades, diferentes habilidades, diferentes oportunidades, diferente poder, pero siempre tienen que poner esas diferencias para el servicio del cuerpo, para la iglesia. Tengamos tales diferencias. Aunque las tengamos, todos debemos tener, ¿qué cosa? La misma
meta. La misma meta. Es como cuando usted va caminando por la calle y de pronto sale un perro. ¿No? Sale un perro. ¿Quién se entera primero del perro? Los oídos. Los oídos son los primeros, ¿no? Cuando sale un perro, usted va caminando, viene el perro allá ladrando, corriendo, los oídos oyen al perro y saben, ¿verdad? Mandan la información y dicen, ese es un perro. Y entonces todo el cuerpo reacciona con una misma meta. ¿Cuál es la meta? No dejarse morder por el perro. Inmediatamente la cabeza gira gracias al cuello. El cuello ayuda a la cabeza para que gire y entonces los ojos miran al perro y entonces ven de qué tamaño es. Pasan toda esa información al cerebro, ven de qué tamaño es el perro, a qué velocidad viene, qué tan bravo se ve. Si es un perrillo pequeño, roñoso, que no hace nada, pues no pasa nada. Pero si es un perro enorme, grande y peligroso, entonces los ojos lo registran. Y entonces las piernas entran en función para moverse, para ponerse en guardia, y los ojos empiezan a buscar para todos lados algún palo, alguna piedra, algo. Y cuando detectan un palo, una piedra, entonces las manos entran en acción junto con los brazos para tomar la piedra y entonces amenazar al perro. Y el perro finalmente se va asustado. Se salvó el cuerpo. Ahora, si pensamos bien, ¿quién iba a ser mordido? Las piernas, ¿no? ¿Dónde muerden los perros regularmente? Pues en las piernas. Imagínese que hubiera indiferencia en los miembros, que de pronto los ojos y las manos y la boca dijera, pues a nosotros qué nos importa si a nosotros no nos va a morder. Allá que se arreglen las piernas como puedan, sí, pero las piernas están ciegas, ellas no ven. Ellas no pueden tomar algo, algún objeto para defenderse. Y para mí qué me importa. Las manos dicen, yo estoy tranquilo, es más, yo levanto los brazos y no pasa nada. Y los ojos tampoco, están nomás viendo ahí, ¿no? Yo nomás voy a ver cómo van a morder a las piernas. Pobres piernas, ni modo. La indiferencia sería una tragedia, porque ese perro viene, los miembros son indiferentes, los otros miembros son indiferentes, no quieren ver al perro, no quieren escuchar al perro, no quieren agarrar algo para pegarle al perro. Que las piernas las muerdan, ¿por qué me importa? Viene el perro y la muerde y le pega rabia y entonces todos se ven afectados. Todos los miembros se van a ver afectados cuando esté la calentura, todo lo que da. Todos van a sufrir, los ojos, la cabeza, todos los que fueron indiferentes van a sufrir por no haber ayudado las piernas con ese perro. La indiferencia, la irresponsabilidad y la infidelidad que como miembros de la iglesia tenemos hacen imposible la unidad que el Señor desea para el bien de la iglesia local. ¿Qué ha pasado con esta iglesia? ¿Qué ha pasado con esta congregación? ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado. Quizás la indiferencia. Quizás algunos han sido irresponsables. Quizás algunos han sido infieles al Señor y por eso la iglesia sufre, el cuerpo sufre. Padece el cuerpo cuando somos indiferentes, irresponsables o infieles. El pecado que toleramos en nuestras vidas no afecta nuestras vidas solamente, sino que afecta todo el plan de Dios para su iglesia, hermanos. Todo el plan de Dios se ve afectado. Usted dice, es mi asunto, es mi problema, yo soy el pecador, yo soy el infiel. No se metan conmigo, no se metan en mi vida, déjenme en paz. No, espérate, es que estás afectando todo el plan, todo el proyecto de Dios. Estás dañando todo el engranaje. Imagínese. Qué pecado tan grande, ¿no? Estás haciendo un gran daño a la obra. Si usted fue comprado con la sangre de Cristo, usted no fue comprado para ser un parásito, para ser un virus. Usted no es un virus. No es un parásito en el cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo, es un miembro vital para el cuerpo. Y debe funcionar de manera responsable y fiel al cuerpo, a la cabeza que es Cristo. Pero cuando somos indiferentes o infieles, entonces dejamos que se cumplan los propósitos del diablo.
Mientras que Dios busca la unidad del cuerpo de la iglesia, el diablo lo que busca es la división. Cuando andamos en pecado, cuando somos indiferentes, entonces cumplimos no los propósitos de Dios, sino los propósitos del diablo. Jesús unifica. Jesús quiere unir a todos en un cuerpo, pero el diablo destruye, el diablo divide, es un divisionista. No quiere la unidad, no quiere la armonía. Cuando usted no está poniendo toda diligencia para que el propósito de Dios se cumpla, entonces usted será juzgado por hacer la obra del diablo, por promover la obra de Satanás, por atentar contra el proyecto de Dios, contra ese proyecto eterno que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo y por el cual Cristo murió en la cruz y derramó su sangre. Usted será juzgado por eso. Entonces, como en Pentecostés, debemos ser unánimes. ¿Qué otra cosa? Hechos capítulo 2. Dice el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, Hechos 2:14, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Como en Pentecostés, debemos estar unidos no solamente en propósito, sino también en oración. Unidos en oración. Dice el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Se hizo algo maravilloso aquí. Algo grandioso. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo ahí? Mientras estaban ahí, ¿qué estaban haciendo? Bueno, dice el pasaje, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, se produjo algo tremendo, pero ¿qué hay previo a esto? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, dice la Escritura que cuando ellos estaban aquí esperando la promesa, no estaban haciendo otra cosa, sino que estaban dedicados a la oración. Estaban orando. Dice la Biblia, por ejemplo, en el texto paralelo de Lucas, si nos movemos a Lucas, capítulo 24 de Lucas, versículos 52 y 53, dice: ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, porque Jesús les dijo: quédense en Jerusalén. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Ellos se dedicaban ¿a qué? A servir a Dios. Y luego dice la Biblia, en Hechos capítulo 1, en el versículo 14, todos estos, o sea los apóstoles, perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Es decir, que ellos estaban unidos ¿en qué? En oración, hermanos. Oraron juntos, oraron con y por los demás. La oración es muy necesaria. Nada edifica más la unidad en la iglesia que llevar las cargas de los demás. Hay varias maneras de cumplir Gálatas capítulo 6, versículo 2. ¿Qué dice Gálatas 6:2? Ahí se manda diciendo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahí se nos manda eso, sobrellevar las cargas de los otros. ¿Cómo? Bueno, una de las maneras de sobrellevar las cargas de los otros es a través de la oración. Así lo dice Santiago, capítulo 5 en el versículo 16.
orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay un vínculo que se desarrolla entre las personas que oran unas por otras. Hay un vínculo muy grande. Cuando oramos por los demás estamos menos enfocados en nosotros mismos y en nuestros propios problemas, y estamos enfocados en otros problemas. Entonces necesitamos orar. Necesitamos ser una iglesia de oración, hermanos. Orar antes del trabajo en la obra, antes de cumplir la misión, antes de predicar el evangelio, antes de todo, debemos estar unidos en oración. Más oración, como en Pentecostés. Dice el capítulo 2, versículos 3 y 4. De Hechos 2, 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, como en Pentecostés, debemos estar unidos en propósito, debemos estar unidos en oración y en tercer lugar, debemos estar unidos en poder. En poder. La Biblia dice ahí que todos fueron llenos, ¿no? Todos, dice el versículo 4, todos llenos del Espíritu Santo. ¿Ven? Esto significa que todos tenían el mismo poder. El mismo poder. La unidad de la iglesia primitiva se produjo, ¿por qué? Porque estaban bien con Dios. Estaban llenos del Espíritu de Dios. Esta unidad produjo resultados sorprendentes. ¿Qué pasa cuando todos estamos bien con Dios? ¿Qué pasa cuando todos somos fieles? ¿Qué pasa cuando todos practicamos la oración? ¿Qué pasa cuando todos estamos en comunión con el Señor y estamos bien con Dios? ¿Sabe qué pasa? Tenemos el mismo poder. Pero cuando unos son fieles y otros no, entonces no tenemos el mismo poder. Mientras que unos andan con Dios, otros andan con el diablo. Mientras unos andan en la santidad, otros andan en la inmundicia, y entonces no tenemos el mismo poder, hermanos. No es el mismo poder cuando estamos caminando con el Señor que cuando estamos caminando con el mundo. No es el mismo poder. Usted ve a los cristianos que no tienen a Dios. Hay cristianos que no tienen a Dios. Hay muchos cristianos que no tienen a Dios. ¿Qué les queda entonces? ¿En qué confían? En nada. Confían en el dinero, confían en la salud, en los psicólogos, en las cosas de este mundo y terminan fracasados y condenados en el infierno. No tenemos el mismo poder. Por eso ellos tuvieron este éxito, porque tenían el mismo poder. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, excepto uno. ¿Quién? Judas. Judas no está aquí. Judas no gozó de esto. Judas no disfrutó de esto. ¿Por qué? Porque él no era unánime. Él tenía sus intereses, ¿no? Él tenía sus propios intereses, entonces no era unánime. Ni en propósito, ni en oración, y desde luego, ni en el poder. ¿Qué produjo el poder? ¿Qué produjo cuando todos tienen el mismo poder? Cuando todos son unánimes en el poder. Bueno, dice el versículo 11, el primer efecto, dice la Escritura, cretenses y árabes, ¿qué cosa? Les oímos hablar. ¿De qué hablaban? Les oímos hablar las maravillas de Dios. En otras palabras, cuando se tiene el mismo poder, se predica el mismo mensaje, ¿no? Cuando se tiene el mismo poder, se predica el mismo mensaje. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y de qué estaban hablando? Dice ahí el texto. Claramente dice el texto en el versículo 11 que les oían hablar el mismo mensaje. No es que Pedro estaba predicando un mensaje diferente al que estaba predicando por allá otro de los apóstoles. Todos estaban hablando las maravillas de Dios. Les oímos hablar las maravillas de Dios, el mismo mensaje. Dice también en los versículos 41 y 44. Cuando todos tenemos el mismo poder, predicamos el mismo mensaje. 41 al 44 dice,
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué significa? Que cuando tenemos el mismo poder, creemos las mismas cosas. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. Cuando se tiene el mismo poder, entonces creemos en las mismas cosas. No tenemos creencias diferentes. Creemos lo mismo. Perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Practicamos las mismas cosas porque gozamos del mismo poder. También dicen los versículos 44 y 45 que cuando tenemos el mismo poder, entonces llevamos las mismas cargas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Ven? Cuando tenemos el mismo poder, tenemos las mismas cargas. Y luego dicen los versículos 46 y 47 que cuando tenemos el mismo poder, entonces amamos las mismas cosas. Dice, perseverando unánimes, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ven? Amamos las mismas cosas, amamos a las mismas personas, amamos las mismas actividades cuando tenemos el mismo poder. Pero cuando no tenemos el mismo poder, entonces ni predicamos el mismo mensaje, ni creemos las mismas cosas, ni llevamos las mismas cargas, ni amamos las mismas cosas. ¿Qué es eso? División. Cada quien jala para su rumbo, cada quien con sus creencias, cada quien con sus ideas, cada quien con sus personas, cada quien con sus grupos. ¿Qué pasa ahí? No tienen el mismo poder. Uno de los problemas de muchas iglesias locales es que los miembros se encuentran en diferentes etapas. Sobre todo, no solamente en etapas de la vida, sino también en distintas etapas de desarrollo espiritual o en distinta condición espiritual. Algunos son salvos, pero inmaduros. Algunos son salvos y están en un proceso de crecimiento. Algunos son salvos y son llenos del Espíritu Santo, tienen una gran convicción por la obra. Algunos son salvos pero son infieles, son rebeldes. Otros ni siquiera son salvos aunque creen que lo son. ¿Eso qué pasa? Eso produce una diversidad que crea dificultades dentro de la iglesia local. Cuando eso sucede, no hay forma de que la iglesia local predique el mismo mensaje. No se puede. No es posible que tengamos las mismas cargas o amen las mismas cosas. Algunos aman a Dios con todo su corazón, pero algunos aman más al mundo. Algunos son celosos y otros son indiferentes con la doctrina. Algunos son fieles y otros son infieles. Algunos tienen temor por Dios y otros simplemente son impíos. En esas condiciones es imposible que tengamos el mismo poder. Eso es imposible. Hay hermanos que tienen temor y hacen todas las cosas como Dios manda, y hay otros que no tienen temor, son impíos y no pasa nada. Es cierto que no hay forma de evitar la diversidad, pero la voluntad de Dios para que cada santo funcione adecuadamente es que sea lleno del Espíritu Santo. Pablo lo dijo en Efesios 5, 18. No es doctrina mía, es doctrina de Pablo. Cada cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Vea lo que dice. Efesios 5, 18. Ahí dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, y aquí viene una palabra imperativa, un mandamiento. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No estamos hablando de una experiencia rara, mística o sobrenatural. Ser llenos del Espíritu Santo significa vivir conforme a la voluntad de Dios en cada día de nuestra vida. Eso es lo que significa.
así como el que se llena de vino. ¿Qué pasa con el que se llena de vino? Se transforma, ¿no? Ahorita puede estar muy tranquilo, sobrio, tranquilito, no quiebra ni un plato, pero cuando se llena de vino, cuando se embriaga, cuando se emborracha, cambia todo su porte. Ya no habla igual, ya no puede hablar igual, aunque quiera hablar igual, no puede, hermanos. Ya no camina igual, ya no controla sus miembros igual, hace muchas cosas que sobrio no haría. Agarran valor o se ponen muy tristes a llorar por cualquier cosa. Cambia toda su personalidad cuando está lleno de vino. Bueno, el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, y ser llenos del Espíritu Santo también cambia la personalidad de la persona. Así como cambia con el vino, cambia con el Espíritu. Así como con el vino habla diferente, con el Espíritu también habla diferente. Así como actúa diferente con el vino, así actúa diferente con el Espíritu. Cambia nuestras vidas, cambia para la gloria de Dios. ¿Cómo vive una persona llena del Espíritu? Brinca, llora, se ríe incontrolablemente, habla de manera ininteligible, se convulsiona, grita, sufre trances que lo apartan de la realidad. Eso hacen los borrachos. Eso hacen los borrachos. ¿Qué hacen en las iglesias sectarias cuando dicen que van a ser borrachos por el Espíritu Santo? Hacen todo lo que hace un borracho. Hablan torpemente, se caen al piso, parece que tienen ataques epilépticos. Eso es propio de borrachos. Eso no es propio del Espíritu Santo. Pablo explica allá en Efesios qué pasa cuando una persona es llena del Espíritu Santo. Ahí dice en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 19. ¿Qué pasa cuando una persona es llena del Espíritu Santo? Una persona llena del Espíritu Santo siempre tiene una relación admirable con Dios, estable. Dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los que son llenos del Espíritu Santo se deleitan y quieren cantar alabanzas a Dios. Los tenemos aquí sentados muy temprano en la mañana. ¿Por qué? Porque quieren cantar alabanzas. Quieren cantar himnos unos con otros. Están llenos del Espíritu Santo y vienen aquí. Así como el borracho no puede resistir los efectos del alcohol, de la misma manera el que es lleno del Espíritu Santo va a estar aquí porque quiere cantar con los demás, quiere alabar a Dios con los demás, quiere deleitarse en la alabanza con los demás. El versículo 20, en Efesios 5, dice que una persona llena del Espíritu Santo en su relación con las circunstancias de la vida siempre tiene una actitud agradecida. Dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. No es una persona amargada, no es una persona negativa, no es una persona afectada por las circunstancias. Es una persona que constantemente está en agradecimiento a Dios por las circunstancias de la vida. Versículo 21. Una persona llena del Espíritu Santo en su relación con otras personas tiene una actitud de servicio. Dice el versículo 21 de Efesios capítulo 5, someteos unos a otros al temor, en el temor de Dios. ¿Ven? Esa es una actitud de servicio. Quiere servir a los demás. Está dispuesto a servir a los demás porque es lleno del Espíritu Santo. Eso no es otra cosa que la vida en Cristo. Cuando vivimos llenos del Espíritu Santo no hablamos en lenguas, ni profetizamos, ni gritamos o hacemos milagros, sino que se produce una vida espiritual, una vida agradable a Dios, una vida conforme a su palabra, que tiene efectos en toda nuestra vida. Versículo 22, las casadas viven sujetas a sus maridos. Versículos 25 y 28. Los maridos aman a sus esposas como a sí mismos. Capítulo 6, versículo 1. Los hijos obedecen en el Señor a sus padres. Versículo 4 del capítulo 6. Los padres no provocan a ira a sus hijos. Versículo 5 al 7. Los cristianos se desempeñan bien en sus empleos. Y versículo 9. Los cristianos que tienen empleados los tratan bien. Esa es la vida llena del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos tener ese mismo como cristianos. Como en Pentecostés, también nosotros tenemos que tener ese mismo poder. Finalmente, en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar. Interesante. Esto nos enseña que como en Pentecostés debemos tener el mismo desempeño. Fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar. No se quedó uno callado. Todos tenían el mismo desempeño, ¿lo ven? Comenzaron a hablar, todos comenzaron a hablar. Todos tenían el mismo desempeño. Cada uno estaba ocupado haciendo una parte, ¿no? Comenzaron a hablar. Mis hermanos, Dios no salvó a nadie para permanecer sentado. Y esto es interesante. Todos comenzaron a hablar. Dios no salvó a nadie para que esté sentado. Dios salvó a cada uno para servir. Dios nos salvó para servir. Es decir, Dios nos salvó para ser útiles. Dios nos salvó para desempeñar algo. Vean, hermanos, vean para qué fue salvado usted. ¿Para qué fue rescatado de la condenación eterna por la sangre de Cristo? ¿Para qué? No fue rescatado para estar sentado, no fue rescatado para estar haciendo nada en el reino de Dios. Usted fue rescatado para desempeñar algo. Véalo usted, lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 en el versículo 10. Pablo escribió en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Los cristianos somos hechura de Él. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Ahí está la respuesta, ¿ven? Ahí está lo que estoy diciendo. Efesios 2:10, ahí está. Dice que los cristianos fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ven? ¿Ven? Fuimos creados, fuimos salvados, fuimos rescatados para desempeñar algo. Todos debemos tener el mismo desempeño. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin hacer la obra que debería estar haciendo? Porque usted fue salvado, usted fue creado para obrar. Usted fue creado para obrar. ¿Cuánto tiempo lleva usted sin obrar? La Biblia dice claramente que cuando no se obra es porque se está muerto, ¿no? Dice Santiago 2:18. La fe sin obras, ¿qué es? Muerta. La palabra muerta no es la palabra típica tánatos en griego, muerto. No, no es esa palabra. Santiago usa la palabra necros, de necrosis. Es decir, que la fe sin obras es necros, o sea, es como carne muerta y putrefacta. No sirve para nada ni para hacer comida. ¿Ven? Así es la fe del que no obra. Porque usted fue creado para obra, pero no obra, está muerto, es un cadáver. Los cadáveres no trabajan, los cadáveres no hacen nada, no comen, no se mueven, no se ríen, no se enojan. ¿Qué hace un cadáver? Nada. ¿Ven? Bueno, la fe que no obra es como un cadáver. La palabra necros quiere decir cadáver, carne muerta. Usted está vivo o está muerto. Usted fue creado para obrar, para estar vivo. Pero si usted no obra, si su fe no obra, entonces usted está muerto. Usted cree en Dios y hasta tiembla, quizás como los demonios, ¿verdad? Porque los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente muchos nomás creen, pero no tiemblan. No tienen temor de Dios. Lo que Dios espera es que usted no solamente crea y tiemble, sino que también obre. Algunos están aquí porque tienen temor de Dios, tienen miedo. Algunos son cristianos porque tienen miedo. Tienen miedo de irse al infierno, donde será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. Tienen miedo.
pero no obran. Están solo por miedo. No, Dios espera no solo que tengan miedo, sino que obren. Es lo que Dios espera. Efesios 2:10 no dice que fuimos creados en Cristo Jesús para tener miedo. No dice así. Dice que fuimos creados para buenas obras. Fuimos creados para obrar. Ninguna tarea es pequeña o sin importancia en la iglesia. Cada una es vital para el éxito de la iglesia. El evangelismo, las clases, las reuniones de oración, las reuniones de estudio bíblico, la capacitación, todo es necesario y nada es en vano. Así que la pregunta, ¿está usted haciendo lo que debería estar haciendo? ¿Está haciendo todo lo que puede hacer? ¿Qué puede hacer? Algo puede hacer. Algo puede hacer. Dice, hermano, yo nomás me la paso en el hospital. Bueno, pues ahí haga. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer en el hospital si no puedo ni mover? Estoy ahí sentado o acostado ahí. Bueno, yo he conocido hermanos que son fieles en la obra, que hacen la obra en el hospital. Conocí a un hermano allá en San Luis Potosí. Él le daban ataques. Y andaba en el centro y de repente le daba un ataque, caía y se rompía la cabeza y se lo llevaba a la ambulancia. Pero él siempre, lo veía usted, siempre con un morral. Siempre traía un morral ahí. Y yo me di cuenta cuando estuve en el hospital para qué era ese morral. En ese morral él traía un montón de folletos, muchos folletos. Le daba el ataque, se lo llevaban al hospital y llenaba el hospital de folletos. Ahí repartía folletos con las enfermeras, con los doctores, con los especialistas. Todo el que se arrimaba le daba un folleto. Cuando yo fui a visitarlo, me acerqué, no me reconoció y me dio un folleto. Dije, hermano, soy fulano. Ya me reconoció y me quitó el folleto. Dijo, no, este no es para usted, este es para los otros enfermos. Él hacía la obra ahí como podía, no podía hablar, no podía hacer muchas cosas por su condición, pero podía hacer llegar el mensaje. Había otra anciana, una anciana, que ella siempre iba donde se paraba el autobús, y ahí siempre se amontonaba gente a esperar el autobús, y entonces ella siempre iba con un montón de literatura, y mientras esperaban el autobús, lo repartía. Luego se sentaba con alguna joven, y le decía, oye, yo no puedo leer bien, ¿me podrías leer este folleto? Y la joven empezaba a leerle el folleto a la hermana. Y sin querer, ella estaba aprendiendo el evangelio. La hermana estaba haciendo, con su capacidad, su obra. Nosotros podemos hacer más, sin duda. Hay que hacerlo, hermanos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, dice Marcos capítulo 14. Vean. Marcos 14, 3 al 9. Dice ahí, y se sentó en el monte de los, Marcos 14, 3 dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis los podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y luego fíjense lo que dice aquí, en el versículo 8. Esta ha hecho ¿qué cosa? Esta ha hecho lo que podía. ¿Ven?
El Señor espera y se deleita cuando hacemos ¿qué cosa? Cuando hacemos lo que podemos. Y eso es lo que hay que hacer. Así que, ¿está usted haciendo lo que puede en la obra del Señor? Nuestro desempeño en la iglesia es de suma importancia para el éxito y todos debemos tener el mismo desempeño. Así que, ¿qué hemos aprendido aquí? Hemos aprendido que como en Pentecostés debemos tener el mismo propósito, debemos perseverar unánimes en la oración, debemos tener el mismo poder y debemos tener el mismo desempeño. Hay que poner ahora manos a la obra. Si hay alguien que no es cristiano, también puede ser parte de aquellos que gozan de este poder, de esta unidad, de esta bendición de Dios. Necesitan arrepentirse de sus pecados, creer de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios, confesar con sus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios y ser bautizados para el perdón de sus pecados. Y entonces gozar de la bendición de ser parte del pueblo del Señor y de tener la esperanza de la vida eterna. Si hay alguien entonces, puede hoy este día obedecer el Evangelio y ser salvo. O si hay alguien que esté caído de la gracia de Dios, bueno, también el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No siga usted fuera del reino de Dios, no siga usted fuera de la voluntad de Dios, atentando contra el proyecto, contra el plan de Dios. Mejor arrepiéntase y vuelva a las filas del Señor. Puestos de pie. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelado.